En 1335, cerca de una ciudad austriaca, un grupo de trabajadores encontró en una cantera un cráneo. Era enorme, tenía cuencas de ojos del tamaño de un puño y una forma que nadie en el pueblo había visto antes. No dudaron ni un segundo de lo que era: el cráneo de un dragón. Por supuesto se equivocaron, pero solo a medias. Esta ciudad es Klagenfurt, en el sur de Austria. La leyenda decía que un dragón vivía en los pantanos junto al río y devoraba a quien se acercara demasiado. Un grupo de hombres valientes, según cuenta la historia, lo atrajeron como un toro atado a una cadena de hierro y lo mataron. La ciudad se fundó ahí mismo, en el lugar donde cayó la bestia. Cuando 2 siglos después encontraron ese cráneo en la cantera, nadie lo puso en duda. Era la prueba: el dragón había existido. En 1590, la ciudad construyó una fuente monumental en su plaza principal, el Lindwurmbrunnen, y esculpieron la cabeza del monstruo copiando hueso por hueso, ese cráneo real que guardaban como reliquia. Esa estatua sigue ahí hoy, en el centro de Klagenfurt. Pasaron casi 300 años más antes de que alguien lo volviera a examinar con otros ojos, y resultó que ese cráneo de dragón no era de un dragón, era de un rinoceronte lanudo de la edad de hielo. Por eso, hoy a esa estatua se le considera la reconstrucción más antigua conocida de un animal extinto, hecha a partir de un fósil real. 250 años antes de que existiera la paleontología como ciencia, alguien ya había mirado un hueso real y había esculpido, sin saberlo, algo parecido a la verdad. Les cuento esto porque pasa algo parecido con esta pieza que tengo enfrente. Por fuera es un dragón occidental clásico, cuernos curvos, cola con púas y un patrón tallado a mano que imita las escamas sin caer en lo genérico. Está hecha en madera de nogal, con las vetas naturales de cada pieza, así que ninguna que se fabrica es idéntica a otra. Pero lo que la vuelve interesante no es lo que se ve, es lo que está escondido dentro. El mecanismo que rota permite tener un movimiento suave de las alas. Pareciera sencillo, pero requiere tener de cierta gracia a la hora de armarlo para darle ese movimiento suave. Tiene un buen peso con respecto a su tamaño y las partes móviles me parece que fueron labradas muy bien. Creo que para el precio que tiene se justifica, ya que es una pieza hecha a mano en su totalidad y obviamente está dirigida para coleccionistas y personas que aman los kits o simplemente quieren dar un regalo único, un regalo hipnotizante. En Klagenfurt alguien vio un hueso real y terminó esculpiendo un dragón. Aquí pasó al revés. Alguien imaginó un dragón y terminó construyendo algo real que se mueve frente a nosotros. No sé qué tan seguido pasó esto a lo largo de la historia. Cuánto de lo que llamamos mito empezó como una explicación honesta frente a algo que alguien sí llegó a ver. Un hueso, una sombra, un animal que ya no existe y que, sin las herramientas para entenderlo, terminó convirtiendo en leyenda. La ciencia ya resolvió el caso Lindworm, pero los cientos de historias de dragones que existen alrededor del mundo, solo unas cuantas se han investigado así a fondo. Quedan muchas más sin abrir. Si te gustó esta pieza o si te quedó dando vueltas la del rinoceronte que terminó siendo dragón, sígueme aquí en Nada que Hacer. El link de la pieza la vas a encontrar abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.